Amigos, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Adrián Ruiz, les doy la más cordial de las bienvenidas y recuerden que me pueden seguir en redes sociales si así les apetece. Y una vez dicho esto, vámonos con el caso del día de hoy. El 22 de agosto de 1974, en la ciudad de Culver City, California, unos investigadores, Kerry Gaynor y Barry Taft, estaban dando una conferencia en una librería local sobre la investigación paranormal. Se les acercó una mujer de unos 30 años de edad llamada Doris Bitter, cuyo verdadero nombre en la película es Carla Moran. Vivía en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad y su hijo de 10, 13 y 16 años. Bitter le solicitó a los investigadores que visitaran su casa alegando que el lugar estaba embrujado. En una entrevista posterior con los investigadores, ella admitió que había espíritus en su casa, produciendo golpes en las paredes, voces extrañas e incluso afirmó que había sido brutalmente golpeada y violada salvajemente por fuerzas invisibles extremadamente violentas. Los investigadores llevaron a cabo su protocolo. And the procedure we go through is to go out and interview the people and trying to determine within that interview whether we think they're crazy or not, or whether we think they're trying to put us on, or whether we think there's something worthwhile. And if we think there's something worthwhile, we'll then place ourselves in the environment until we experience something. Once either Barry or I have experienced something, either visual or audible, we'll then try and start a full-scale investigation. Con mucho escepticismo, los doctores que atendían a Doris Bitter se negaban a creer que estuviese siendo atacada y violada por un espíritu maligno. Al contrario, los diagnósticos reflejaban sin certeza alguna que padecía un problema psicológico. Sin embargo, los médicos dudaban al observar los enormes hematomas que le surgían en distintas partes del cuerpo y los resultados sobresalientes de sus exámenes psicométricos. Doris les dijo que los seres que lo habían mostrado delante de otros testigos y afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos, que incluso le dejaban moretones y marcas de mordidas en el cuello. Durante un ataque en particular, el hijo de Doris trató de intervenir cuando la oyó gritar, lanzándolo a través del cuarto, rompiéndose el brazo debido al ataque. Esto último llamó la atención de los investigadores, llevando los equipos de fotografía a casa de Doris. La investigación duró 10 semanas. Doris describió horribles encuentros con los seres, una especie de hombre enorme acompañado por 2 seres más pequeños que la sujetaban. Taft y Gaynor afirmaron haber visto la forma de una persona a partir de unas extrañas luces. En el famoso informe, más de 30 investigadores y así como Doris estaban en el dormitorio pequeño, equipados con el material de grabación. Doris empezó a maldecir y a gritar a los espíritus. Para sorpresa de muchos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación. Una niebla verdosa empezó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, la forma del torso superior de un hombre comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina muy grande y musculosa, pero sin rostro. Un investigador se desmayó después del increíble fenómeno. Las cámaras de grabación fallaron y solo pudieron capturar la imagen de lo que parece ser un arco de luz flotando en medio de la habitación, así como algunos orbes de luz. Muchos expertos han revisado las fotografías en las que se muestra a Doris sentada en una cama, rodeada de investigadores y el arco de luz en el centro de la imagen. Al tratarse de una habitación con esquinas, si alguien hubiese utilizado un proyector, hubiesen sabido de dobleces en el arco y no lisa como se puede observar. An arc goes right here, another arc goes right here. Now the reason this picture is so important to us is that the arc on the wall, if it were really on the wall, would be bent, because those 2 walls there are perpendicular. It's not bent, which means the arc is floating in space. The significance for that for us as researchers is, of course, that means it's dimensional and very, very difficult to fake. This was not somebody with a flashlight shining it on a wall. That light is in empty space. Al finalizar la investigación, recomendaron a Doris mudarse debido a la gravedad de la situación. La familia Bitter se fue a vivir a San Bernardino, Texas, manteniéndose en contacto con los investigadores. Lo que realmente no esperaban los investigadores era que los ataques no desaparecieron.
Doris continuó siendo brutalmente asaltada. Después de las sesiones en casa de Doris y sobre todo porque no habían podido hallar una respuesta clara y la condición de ella empeoraba, los investigadores trasladaron a Doris, quien a lo largo del caso habría de tener embarazos psicológicos, al laboratorio de la Universidad de California, donde se le hizo una especie de casa de cristal en la que por cierto tiempo Doris vivió constantemente vigilada por las lentes de las cámaras y los ojos de los doctores. Fue allí donde en cierta noche tuvo lugar la más intensa y asombrosa agresión sexual del ente. Así, ante los numerosos presentes, el cuerpo de Doris empezó a moverse como si alguien, contra su voluntad, la sujetara y la empujara a la vez. Era el ente que en aquella noche, más que en ninguna otra, evidenció una naturaleza posiblemente humana en virtud de sus conductas sexuales, pues como queriendo dar un show y lucirse, doblegó a la pobre Doris y la hizo realizar la posición del perrito, la de misionero y muchísimas otras posturas del Kama Sutra. Lastimosamente, de aquella depravada sesión de acrobacias necrófilas no quedó nada, pues las cámaras no lograron registrar con la contundencia suficiente como para hacer tambalear el ortodoxo juicio científico e inclinarlo hacia la hipótesis de lo paranormal. Al ataque anterior siguieron muchos otros. Entre tanto, uno de los psicólogos en una sesión hipnótica descubrió que Doris había sufrido abusos sexuales durante su infancia. A partir de ahí, el juicio de los investigadores se dividió en dos grandes bloques. Por un lado, aquellos que creían todo lo que estaba en la mente de Doris, pasando desde grandes escépticos que se limitaban a explicaciones psiquiátricas rebuscadas hasta investigadores de mente abierta que adoptaban las hipótesis parapsicológica de la mente de Doris que había creado con las proyecciones energéticas que se plasmaban en la gama de fenómenos desconcertantes que había visto. Por otro lado, estaban aquellos que en lugar de aferrarse a los excesos de ejercicio interpretativo, prácticamente tomaban la realidad tal cual como se presentaba y afirmaban así que Doris era víctima de alguna identidad, sea esta un fantasma, un demonio o un extraterrestre. Con el paso de los años, Doris Bitter desapareció con su familia, pasó a la clandestinidad y en los últimos tiempos algunos de los hijos han confirmado todo lo que ocurrió en la casa de Culver City. En un giro inesperado mientras vivía en San Bernardino, Doris sostuvo que se había quedado embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados médicos fueron más sorprendentes aún. Un embarazo sin embrión. 5 fueron en total las veces que Doris se mudó intentando huir de su perseguidor. Cada vez se mudaba más lejos, pero lo único que había conseguido era una disminución en la frecuencia de los ataques, aunque posteriormente y de forma inexplicable los ataques cesaron. Dice Gaynor que mantuvo comunicación con Doris al respecto. Parece que el ente la seguía donde iba. Ella cada vez se mudaba más lejos y los ataques fueron disminuyendo hasta que después de 2 años más o menos finalmente cesaron por completo. Fue entonces que por fin Doris vivió con una tranquilidad hasta el cáncer que la condujo a su muerte un 25 de julio del 2006. Como una forma de creer en los hechos, el director Sidney J. Furie, el mismo de Superman 4 en busca de la paz, mostró el caso de Doris por medio de la película El Ente de 1982 que llegó a México el 24 de junio de 1983, en la que narra de forma más fidedigna este caso. La cinta fue protagonizada por Barbara Hershey en la piel de Carla Morán, nombre que se le dio al personaje en el filme, y como dato curioso, el hijo adolescente en la vida real de Doris Bitter sufrió un ataque, como lo mencioné, mientras trataba de proteger a su madre, pero fue golpeado rompiéndose el brazo. El actor David Laviosa, que representaba al hijo adolescente de Doris durante el rodaje de la escena en la que la entidad le rompe el brazo, sufrió un extraño accidente rompiéndole el brazo y teniendo la misma lesión que el hijo de Doris. Esto no se supo hasta años más tarde y no se utilizó para promocionar la película. De igual modo, para las escenas en las que la entidad viola a Carla Morán, el equipo de efectos visuales diseñó una coraza prostética y un cuerpo completo que se podía sangrar desde abajo, simulando dedos que tocaban su cuerpo. Los efectos hoy en día parecen chafas y los años le han dado el estatus de cinta de culto. De hecho, es de las pocas películas que rebasan la duración de 90 minutos para exponer bien el caso. Y bien, así es como llegamos al final de este recorrido de este caso. Esperemos que les haya gustado. Si así fue, compartan el contenido. Yo me despido. Recuerden que me pueden seguir en redes sociales. Mi nombre es Adrián Ruiz. Hasta siempre.